Bendiciones con todos. Tema 145. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la pesca milagrosa. Y utilizamos San Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14, que dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué maravilloso! Mire, cuántos peces, porque le hicieron caso a Jesús. Jesús mismo le puso a asar ahí un pez. Qué maravilloso que es el Señor Jesucristo. Hemos llegado al último capítulo del Evangelio según San Juan, después de todo un recorrido a través de las páginas de este glorioso Evangelio. Juan hace un epílogo en este último capítulo que nos prepara para comprender y concluir con el propósito principal de todo lo que se ha escrito. Por mucho es considerado este capítulo 21 de San Juan como un epílogo, aunque no todos están de acuerdo, pero la verdad es que hace que el lector de este evangelio reflexione y vea en los acontecimientos de este capítulo como el autor deja por sentado la última evidencia contundente de la resurrección del Señor, ya que este no solo se les vuelve a aparecer a sus discípulos después de haberles mostrado sus heridas, sino que esta vez come con ellos para mostrarle que no es un espíritu o es un aspecto fantasmal. Además, reafirma los ánimos de sus discípulos y reafirma el llamamiento de Pedro con el cual lo restaura de toda culpa que éste pudiese sentir. Hay algunos que opinan que este último capítulo no fue escrito por Juan, sino que se incluyó por otras personas años después. Sin embargo, no todos apoyan esta noción. Como sea, el capítulo 21 de Juan nos ayuda a finalizar el estudio y comprensión de este maravilloso evangelio. Había todo terminado. De alguna manera, este capítulo nos enseña el rumbo que la vida de los discípulos estaban tomando después de la resurrección de Jesús.
A lo mejor ellos creían que después de todo esto ya no había más para ellos y tratan de volver a su antigua vida, y considerando que algunos de ellos eran pescadores, deciden ir en busca de peces. Leemos el texto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Esta vez Jesús decide aparecerse junto al mar de Tiberías, que no es más que el mar de Galilea. Te puede comprobarlo en Marcos capítulo 1, versículo 16, o el lago de Genezaret en Lucas capítulo 5, versículo 1, como también se lo conocía. Este lago es llamado así por estar cerca de la ciudad de Tiberías, construida en honor a César Tiberio por Herodes Antipa. Entre los discípulos que deciden ir a pescar, tenemos a Simón Pedro, que es el que les sugiere esta idea a la que los demás acceden. También está Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otro de dos discípulos cuyos nombres no se nos revela en este evangelio. Posiblemente después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos no sabían qué hacer o cuál sería el siguiente paso, ya que durante 3 años lo único que habían hecho era seguir a su maestro. Pero ahora ya no estaba, y dudando de lo que vendría en el futuro, pensaron que era buena idea volver a sus oficios pasados. Juan era un pescador y parece que de alguna manera ese conocimiento queda resaltado aquí, ya que hace énfasis que estos discípulos realizaron la pesca de noche. Un momento muy adecuado cuando muchos pescadores deciden embarcarse junto aguas adentro y con paciencia observar las tranquilas aguas, para que al escuchar movimientos lanzan su red, la cual posee en sus extremos pequeñas pesas que se hunden rápidamente, atrapando así a los peces. Sin embargo, en esta oportunidad los pobres discípulos no habían pescado nada. Ahora, la pesca milagrosa. Si bien es cierto que Juan presenta 7 señales que comprueban su divinidad, las cuales ya hemos considerado anteriormente, aquí tenemos un milagro más que nuestro Señor realiza, y es la pesca milagrosa. Volvamos a leer. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué cosa tan maravillosa. El poder del Señor Jesucristo. Es importante no confundir esta pesca milagrosa con la de Lucas, que se realizó antes de la resurrección de Jesús. Vamos a leerla. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Las diferencias entre ambos relatos son claros, por lo tanto, no podemos afirmar que se trata del mismo evento. Sin embargo, este evento debió haberles recordado a sus discípulos el día cuando Jesús realizó este milagro, y de esta forma llamó su atención hacia su persona, ya que hasta el momento no lo habían reconocido. Posiblemente por ser muy temprano había neblina, lo cual dificultaba la visibilidad y por eso no reconocieron a Jesús de inmediato. O quizás por la distancia que había entre la barca y la orilla de la playa, o simple y sencillamente Jesús no les había abierto el entendimiento para que lo reconocieran, así como pasó con los discípulos que iban en camino al Emaús, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 32. Como haya sido, esta pesca milagrosa llamó su atención porque les recordó a los milagros que su maestro solía hacer cuando estaba con ellos. Las reacciones de sus discípulos. Podemos ver aquí la reacción de asombro y de alegría de los discípulos al considerar no solo el milagro sorprendente de la pesca, sino que su maestro está allí con ellos nuevamente. En primer lugar, podemos ver la reacción de Juan, el discípulo amado, el cual exclamó con alegría a Pedro que Jesús estaba con ellos nuevamente. Dice el texto: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! A esto, el impulso de Pedro no lo piensa mucho, sino que se ciñe con sus ropas, ya que él al parecer estaba solo con su ropa interior, y se lanza al agua para nadar a la orilla y encontrarse lo más pronto posible con su Señor. Dice Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Mientras tanto, el resto de los discípulos se sorprendieron enormemente ante la cantidad de peces que habían atrapado en la red. Estos tuvieron que arrastrar las redes hasta a través del agua para aproximadamente 91 metros. De hecho, Juan da el dato exacto de esa cantidad: 153 grandes peces, e increíblemente la red no se rompió, dice. De este milagro podemos aprender un par de cosas. Por un lado, realizó un milagro parecido al que hizo durante el tiempo de su ministerio, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10 que leímos anteriormente. Esto debió traer recuerdos en sus discípulos que le fueron gratos en gran manera. Luego, el gran número de peces, 153 grandes peces, le agrega un toque de mayor sobrenaturalidad al milagro. Y finalmente, el milagro volvió a dirigir la mirada de los discípulos a Cristo, a la misión para la cual los había preparado. Después de su resurrección, quizás ellos pensaban que todo para ellos se había terminado, ya que su maestro ya no solo estaba con ellos, pero la verdad es que todo apenas comenzaba y les esperaba cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Jesús come después de su resurrección. Como una evidencia más de su resurrección, el Señor se les aparece a los discípulos. Según Juan, dice que esta es la tercera vez que se les aparece a ellos. La última vez, cuando estuvo Tomás presente, le pidió a este que tocara con sus propias manos sus heridas. ¿Se acuerdan? En Juan 20:27. Ahora Jesús le dará una prueba más de la resurrección, y es que comió con todos ellos. Para este tiempo que el Evangelio fue escrito, algunas sectas gnósticas negaban el hecho de que Jesús hubiese resucitado en cuerpo y afirmaban que solo era un espíritu. Pero con estos casos donde les invita a tocar sus heridas, a comer con ellos, se daban más evidencias de que después de su resurrección poseía un cuerpo. Y eso es maravilloso.
Aquel día sus discípulos estaban tratando de volver a su vida cotidiana. Pensaban que ya no había más que hacer, ya que su maestro ya no estaba con ellos. Pero Jesús se les volvió a aparecer para compartir con ellos y recordarles aún que la misión no había terminado. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades? Jesús resucitado se aparece por tercera vez a sus discípulos y están pescando y no han pescado nada, están cansados. Y Jesucristo le dice, mire, tiren la red de este lado. 153 grandes peces. Increíble. Comió con ellos. Sigue demostrando las evidencias que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y nadie puede negar eso. Nadie puede negarlo. Y son evidencias contundentes que el único Salvador es el Señor Jesucristo. No existe otro. Si el mundo ha inventado otro, pues no lo crea, pues eso es mentira. Porque la palabra inerrable habla que es solo el Señor Jesucristo. Y para que usted cree de todo corazón, para que usted se convierta en hijo de Dios, en toda esta serie hemos puesto una oración de ejemplo para que usted acepte a Cristo. ¿Cómo aceptar a Jesucristo? Entonces, la presentamos para que usted lo haga. Hágala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ya usted es un hijo de Dios. Siempre recomendamos que lea la palabra, que la estudie, que busque obedecerla, ponerla en práctica, predicarla, que ore en cada momento, en cada circunstancia, que cante alabanzas y que venga a la iglesia. La Biblia dice no dejando de congregarse, porque algunos tienen por costumbre no hacerlo. Usted haga, venga para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que infunde en verdad ánimo, aliento, que nos da esperanza de vida eterna, que Jesucristo siga haciendo milagros y hasta la actualidad y seguirá haciendo milagros en todo aquel que le busca de todo corazón. Y te alabamos y glorificamos tu nombre, porque nadie más puede hacer eso. Esas cosas maravillosas que tú haces, Señor Jesucristo. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Te damos gracias por la iglesia y la familia, instituciones importantísimas, clave en la sociedad, Señor, que necesitan la unción de tu Espíritu Santo para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a la familia, llénalas de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que prediquen tu palabra con poder. También oramos por los vecinos, por los amigos, por los compañeros, por todas aquellas personas que se han dado a la tarea cada día de escuchar esta palabra, estas verdades tuyas, bendito Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo haga que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra convierta el alma, que esta palabra convierta los corazones de piedra en corazones de carne sensibles a tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando a otros que necesitan también conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.